Chicuelos. Ya, listo, mis chicuelos bellos. Em, Como que están con energía. Imagínense, yo me fui a trabajar, estuve desde las 7:30 de la mañana en Cuenca, todo el día estuve ahí en el laboratorio, revisando prácticas, bla, bla, bla. Llegué a mi casa, hay cosas que hacer en la casa y encima de eso tengo que dar las clases y estoy con energía. Pues así tiene que ser su vida también. No sabe ser usted, ay, me muero, vivo cansado y no hace nada de lo que no tiene que hacer. De esa forma usted tiene que asumir el compromiso el día de hoy de estudiar. Cuando nos toque amanecernos, pues nos toca amanecer. Yo recuerdo cuando estudiaba mi pregrado en la universidad, que bestia, para irnos a los exámenes, amanecidos, ¿sí? No amanecidos estudiando. Entonces amanecíamos estudiando y nos íbamos a dar y al siguiente día teníamos otro examen. Entonces, la universidad es algo así. Cuando usted vaya a la universidad, lo que entrar es fácil, salir es difícil, salir es difícil. Y de ahí obviamente luego viene su formación, sus maestrías, sus posgrados, sus doctorados. Y créanme que también el sacrificio es así. Uno termina con ojeras, termina descuidándose de uno mismo a veces. Pero bueno, el fin justifica los medios. Entonces, en conclusión, aritmética, álgebra, todas las herramientas de cálculo que hemos visto hasta ahorita y continuamos con nuestra siguiente herramienta de cálculo, que son las funciones. Esa es nuestra segunda herramienta de cálculo, funciones. Y es lo que ya está en el libro de análisis matemático 2, es decir, en el libro que les acabo de pasar ahorita está nuestra segunda parte. Entonces, nuestra siguiente herramienta matemática se llama funciones. Para quienes no saben qué es una función es una relación de dependencia. Miren, una función es la forma matemática, exacto, es la forma matemática de describir cuando algo depende de otra cosa. Ejemplo, las funciones ustedes en el mundo diario o en su vida cotidiana las ven todo el tiempo. Un ejemplo práctico es decir, usted está en función de sus papás todavía. Por ejemplo, Juanito está en función de sus papás y la forma abreviada de escribir Juanito está en función de sus papás es esto. J, que representa Juanito, F, que representa función, y no necesariamente se utiliza la letra F, puedes utilizar la G, la H o lo que tú quieras, y entre paréntesis, la variable que está, eh, la variable independiente, es decir, J que es la variable dependiente, que es Juanito depende de sus papás, en este caso. ¿De acuerdo? El color de la ropa que yo utilice estará en función del clima. Por ejemplo, hoy estuvo un solazo, yo no voy a salir con negro, ¿no es cierto? Porque si no, me voy a cocinar. ¿De acuerdo? Las notas que yo tenga en el examen estará en función de cuánto yo estudie. Y es obvio, dependiendo de la cantidad que yo estudie, me sacrifique, eh, haga todos los esfuerzos por conseguir la mejor nota, estará la nota que yo voy a sacar. Por eso es que usted tiene una de las mejores capacitaciones, pero usted tiene que aprovechar de eso. Porque si no, siempre les he decidido a ustedes, ustedes buscan pretextos siempre para no ser los culpables de ustedes. Siempre es el pretexto, ay, que, es que yo en virtual no me concentro. Es que el pretexto es que, ay, yo quería algo poco más que me den dando haciendo el examen. Sin darse cuenta que usted es el responsable de dar el examen. Ustedes es chistoso porque a veces quieren entrar a un pre y ustedes creen que el pre ya les hace entrar a la U. No,
El pre te da esto, te da las formas de pensar, lo que el colegio no puede hacer. Porque en el colegio, obviamente, ustedes ven de un aprendizaje distinto al que es acá. Pero supuestamente el colegio, y cuando usted va y pregunta en el examen de ingreso a la universidad, va y pregunta al estatal y usted dice, oiga, ¿qué nos van a tomar? Lo que ustedes vieron en el colegio. Y se supone que lo que vieron en el colegio ya es más que suficiente, pero no es así. Recuerden, aquí estamos para aprender, para entender, pero usted tiene que colaborar estudiando. Entonces, su nota estará en función de cuánto usted estudie, de cuánto usted sacrifique, de cuánto usted se pasta las pestañas estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una función. Una función es cuando una cosa depende de otra. Pero nosotros no podemos hacer un libro por cada función que vamos a estudiar. Entonces, las matemáticas, ¿qué hace? Estudia de forma general las cosas. Entonces, para estudiar, no casos específicos, sino para estudiar de manera general, las matemáticas dice que y es una función de x, donde y puede ser cualquier cosa. Y cualquier cosa que dependa de otra cosa. Entonces, en matemáticas se escribe de esta forma que y es una función de x, para sintetizar a todos los posibles casos que pueden existir. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que sabemos que una función es una relación de dependencia, matemáticamente, ¿cuál es el concepto de función? Este sí tendrá muy en claro, porque es uno de los conceptos que toman en el examen de ingreso a la U. Una función matemáticamente se define como esto, puede apuntar, o si no, cuando vea el video apunta. Una función se dice que es función cuando a un elemento de un conjunto de salida llamado dominio o X, ¿de acuerdo? Le corresponde un solo valor de un conjunto de llegada llamado codominio o Y. Muy bien. ¿Cómo sé en matemáticas que es una función? ¿De acuerdo? Se dice que es función cuando a un elemento de un conjunto de salida llamado dominio le corresponde un solo valor de un conjunto de llegada llamado codominio. ¿De acuerdo? Este es el concepto formal. Ahora usted dirá, me van a tomar ese concepto. No te toma ese concepto, te toma la comprensión de ese concepto. Te voy a explicar qué quiere decir ese concepto. Miren, ustedes ya vieron que en matemáticas usamos conjuntos para encerrar algo, es decir, para encerrar un caso de estudio. Porque si es que los conjuntos estuvieran abiertos, no pudiéramos delimitar nuestros estudios. Entonces, este conjunto de aquí adentro tiene elementos. Los elementos pueden ser números, pero también puede ser, por ejemplo, una camiseta, puede ser un par de medias, un invento, lo que sea, ¿de acuerdo? Y acá tienes otro conjunto, ¿de acuerdo? Muy bien. Se dice que es función cuando a un elemento de salida, por ejemplo, el elemento es 3, le corresponde un solo valor de este conjunto, un solo valor de este conjunto. A este valor que es el 3 no le puede corresponder dos valores al mismo tiempo, solamente le puede corresponder uno solo. Y ahí se dice que es función, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si al 3 le corresponde el 4, al 5 le corresponde el 5 y al 4 le corresponde el 3, ¿esta es o no es una representación de función? ¿Sí o no? ¿Está cumpliendo el principio, sí o no? Sí, Sí, está cumpliendo. Medio lejos. Yo he estado dale y dale clases y no me he puesto los audífonos. ¿No me escuchan ahí más cerca? Ya. Entonces, se dice que es función cuando un elemento de salida le corresponde un solo elemento de el conjunto de llegada. Mi pregunta es ahora, ¿esto es una función, sí o no? Sí, sí es una función. sí, profe, porque ¿Pero le corresponde a uno. ¿Mandé? Sí, o uno le corresponde uno. Sí. ¿Cuándo no es función? Cuando uno le corresponde dos. En ningún momento hemos dicho cuando a ninguno le corresponde ninguno, eso no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero a uno de salida le tiene que corresponder uno de llegada. Como el 5 no está saliendo, no pasa nada si no le corresponde. Pero a un elemento de salida le tiene que corresponder uno de llegada. ¿De acuerdo? Entonces, si es función esto. Muy bien. Pregunto, ¿esto es función, sí o no?
Sí, profe. Sí, porque a un elemento de salida le corresponde uno de llegada. Perfecto. Muy bien. ¿Esto es función? ¿Sí o no? También, ¿Por qué? porque le corresponde solo a uno del siguiente, del Y. No es como que le toque el mismo a dos, algo así. No, pues yo sí veo que al 3 le está correspondiendo dos valores. Al 3 le corresponde el 4 y al 3 le corresponde el 3. A un elemento de salida le está correspondiendo dos elementos de llegada. Giovanni, a un elemento de salida le están correspondiendo dos de llegada. Eso no es función. No, 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 no. Ya entendiste que no es función. Esto no es una función, porque al 3 le está correspondiendo dos valores, 4 y 3. Ya. ¿Esto de aquí es función, sí o no? Sí, Muy bien, Jime. ¿Por qué sí es una función? porque a cada valor de x le corresponde un valor de... Un único valor de y. No le corresponde dos. Perfecto. Por ejemplo, al 3 le corresponde el 3. Al 5 le corresponde el 5 y al 4 le corresponde el 5. Es decir, al 5 no le está correspondiendo dos valores. Entonces esto sí es función. Sí es una función. Escúcheme bien. Si es que usted todavía no cacha y dice no entiendo, solo entienda esto. Si de un número salen dos flechas, no es función. ¿Sí? Ahora, si de un número sale una sola flecha, sí es función. Pare de contar. De estos números que están aquí, ¿cuántas flechas salen de cada número? ¿Cuántas flechas salen de cada número? Uno. Una. ¿Listo? Sí es función. Pare de contar. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo tuviera de esta forma, ¿esto es función, sí o no? No, hija. No, Perfecto. No, no es función. Ya, pare de contar. Facilito. Vamos con otro ejemplo. ¿Esto es función, sí o no? sí, Sí. Sí. De aquí sale una sola flecha de cada número. Perfecto. ¿Es función esto? no, No. no. Ya, entendieron. Levante la mano que entendieron el concepto matemático de función. Ya, muy bien. Perfecto. La mayoría. Borro. Miren, dominio hace referencia a los valores de X y codominio hace referencia a los valores de Y. Perfecto. Muy bien. Al valor que le corresponde se llama imagen. Al valor que le corresponde se llama imagen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si al 5 le corresponde el 4 y al 3 le corresponde el uno, al 2 le corresponde el 3 y al 4 le corresponde el 2. ¿De acuerdo? Mi pregunta es, ¿cuál es la imagen de 5? ¿Cuál es la imagen de 5? Cuatro. Cuatro. Perfecto, muy bien. Cuando yo diga cuál es la imagen, estoy diciendo cuál es el valor de y cuando x vale 5. Eso significa la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la imagen de 5? 4. ¿Cuál es la imagen de 2? Tres. Tres. 3. Perfecto. Escúcheme bien. No enseño esto por las huevas. No enseño esto por las huevas. Hace 2 años que yo di el examen también, había preguntas que decían lo siguiente. Por ejemplo, de la siguiente función, f de x es igual a 3x más 4, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen de
f de 3. Son preguntas reales. Tomaron el año pasado. ¿Cuál es la imagen de f de 3? Es 13. Perfecto, muy bien, Jimé, muy bien. Si a vos te saliera una pregunta como estas en el examen de ingreso a la U, el día de hoy tienes tú la capacidad de responder. ¿Por qué? Cuando te dicen cuál es la imagen, te están diciendo cuál es el valor de y. Y recuerde, f de x es lo mismo que y. Entonces yo tengo que encontrar el valor de y cuando me dan un valor de x. ¿Cómo sé cuál es el valor de x? Porque aquí yo sé que f de x, si me dicen f de 3, si yo hago homologación, x valdría ¿cuánto? ¿Cuánto vale x? Tres. 3, ¿no es cierto? Entonces me están diciendo cuál es el valor de y cuando x vale 3. Entonces solo reemplazas el 3 de aquí. Sería 3 por 3, 9, más 4. ¿Cuánto vale? 13. 3. Exactamente. Entonces la opción correcta es la C. Si tú marcas la C, ya tienes un punto. Y aquella persona que no sabe qué significa la palabra imagen, tiene nada. Por eso es bueno que entren al pre. Porque si entras al pre, el día de hoy te enteraste que la palabra imagen significa el valor de y. Muy bien. Una función, una función se puede entender también como una máquina de transformación. Una función se puede entender como una máquina de transformación. ¿Por qué una máquina de transformación? Porque es como si fuera un horno. En un horno tú metes harina, huevos y royal, ¿sí? Y acá abajo obtienes un pastel. Entonces hay un proceso de transformación, ¿de acuerdo? Ese proceso de transformación va a depender de la relación matemática de x con y. Por ejemplo, si yo tengo y igual a 3x más 1, ¿de acuerdo? Entonces, esta maquinita o esta función que está aquí es y igual a 3x más 1. Por lo tanto, en esta maquinita, si yo introduzco un valor de x, digamos que x vale 2, vas a obtener de salida un valor de y. Eso es lo que hace una función. Una función mete un valor, de hecho, las funciones son la base de la programación en computación. En computación tú introduces un valor y tienes de salida otro, ¿no es cierto? Entonces, yo introduzco el 2 baja, baja, baja y se reemplaza por la x. Recuerden que la x está multiplicando al 3. Por lo tanto, sería 3 por 2 6 más 1. ¿Cuál es el valor de salida de y? 7. 7. 7, perfecto, muy bien. Entonces, esta es la comparación o esta es la analogía que se puede hacer con una función. Una función es como si fuera una maquinita de transformación. ¿De acuerdo? Ahora, en nuestro mundo matemático, a las funciones les podemos ver de tres maneras. Es decir, en nuestro papel, en el papel, en el cuaderno, en la pizarra, en donde sea, las funciones se pueden representar de tres maneras. La primera forma es de la manera gráfica, ¿ya? La segunda forma es a través de una tabla de valores. Y la tercera forma es a través de una ecuación. Estas son las tres formas en las cuales yo puedo representar a una función, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una gráfica, tomamos de referencia el plano cartesiano, donde tengo el eje X y tengo el eje Y. ¿Para qué me sirve? Y todo esto obviamente necesito que vaya apuntando y estudiando. ¿Para qué me sirve representar una función de forma gráfica? Cuando yo represento una función de forma gráfica, me sirve para analizar comportamientos. Por ejemplo, si yo tengo dinero versus tiempo, yo digo, el dinero depende del tiempo de trabajo. El dinero está en función del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, yo analizo esta gráfica. Significa que conforme ha transcurrido el tiempo, ¿qué pasa con el dinero? Ha ido incrementando. Entonces, eso permite llegar a la conclusión que mi empresa ha crecido o ha decrecido. ¿De acuerdo? Entonces, usualmente las funciones, escúcheme bien, y esto muy atento. Las funciones establecidas en forma gráfica son para analizar comportamientos. Esto entiéndalo bien, porque luego vamos a distinguir en un plano cartesiano no es lo mismo que te den una función que en un plano de cartesiano te den una gráfica de un lugar geométrico, por ejemplo.
¿sí? Y ahí usted va a entender que hay una diferencia entre función cuadrática y parábola. Muy bien. ¿Cuándo se utilizan las funciones como en forma de tabla de valores? Cuando estás haciendo experimentos, por ejemplo. Digamos que usted tiene aquí un aro de básquet, ¿de acuerdo? Usted tiene un aro de básquet aquí. Y usted quiere ver cómo varía, en este caso, el número de encestadas con respecto a la distancia de lanzamiento. Entonces, el número de encestadas está en función de la distancia de lanzamiento. ¿De acuerdo? Entonces usted hace una tabla de valores, X versus Y. En este caso, X sería la distancia porque se varía la distancia y el número de encestadas depende de la distancia. Entonces usted dice, a 1 metro que yo lance hago 10 encestadas, a 2 metros hago 7, a 3 metros hago 5, a 4 metros hago 2, a 5 metros hago una y a 6 metros ya hago ninguna. Entonces yo a través de una tabla de valores puedo sacar datos para ver cómo una variable influye en la otra. Es decir, la variable independiente, cómo influye en la variable dependiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y las funciones también se pueden establecer en forma de ecuación. Y lo hermoso de escribir una función en forma de ecuación es que la función en forma de ecuación almacena todo el conjunto de datos de relación entre la variable y con la variable x. Por ejemplo, si yo coloco, en este caso, una función en forma de ecuación, aquí tengo todos los valores posibles de y que se pueden obtener a partir de dar un valor a x. Entonces, usted introduce un valor de X aquí y vas a obtener de salida un valor de Y, como hacemos con esta maquinita. ¿De acuerdo? En todos los lugares va a ser igual. Introduce usted un valor de X y obtienes de salida un valor de Y. Recuerde, a un valor de X solo le puede corresponder un valor de Y. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pregunto, si en el examen de ingreso al estatal les pusieran algunas gráficas, ¿ya? Bueno, antes de pasar a esto, termino con esto. Y de ahí para borrar, ¿ya? Muy bien. ¿Qué me dice el teorema de Bad Bunny para las personas que ya saben de qué se trata el teorema de Bad Bunny? Para quienes no saben de qué se trata, tienen que ver los videos, porque si no, no lo van a entender. Quien está en la onda del pre, dígame, ¿qué dice el teorema de Bad Bunny? De lo que hemos visto. Cuando dos, La vida Que es un todo ciclo. hay muy un bien. camino de regreso. A ver, Que Giovanni, para ¿qué todo dice? el camino de ida hay un camino de regreso. Ya, perfecto. Para todo Ya, camino de ida hay un camino de regreso. Y en matemáticas, cuando dos o más, cuando dos o más cosas representan lo, mismo. termina Mateo, todo, que la Se vida. pueden transformar entre ellos. Perfecto, muy bien. El teorema universal de las matemáticas te dice que cuando dos o más cosas representan lo mismo, se pueden transformar entre ellas. Por lo tanto, si una función se puede representar en forma de ecuación, en forma de tabla de valores y en forma de gráfica, Bad Bunny me enseñó que si hay un proceso de transformación de ida, hay uno de retorno. Las matemáticas son ciclos de transformación. Por lo tanto, yo puedo, escúcheme bien, una función cuando me dan en forma de ecuación, yo la puedo representar de forma gráfica, sin pasar por tabla de valores. ¿Sí? Si me dan una función en forma gráfica, tú puedes extraer una tabla de valores, ¿sí? Y si te dan una tabla de valores, puedes sacar una ecuación. Y viceversa, con la ecuación puedes sacar una tabla de valores y con la tabla de valores puedes graficar. Entonces, fíjese cómo usted puede jugar con transformar una función en las distintas formas de observarse, en las tres distintas formas de observarse. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, usted una función las puede jugar con estas tres formas distintas de representarse. ¿De acuerdo? Ahora voy a borrar porque acá les voy a hacer una pregunta que les puede tocar en el examen. Vamos a ver cómo la razonen. Bueno, algunos ya deben saber la respuesta. Opción A, B, C y D. ¿Cuál marcaría como respuesta correcta? ¿Ah?
¿Cuál más marcaría como respuesta correcta? ¿Cuál marcaría usted como respuesta correcta si le dijera lo siguiente? ¿Cuál de las siguientes opciones no es una función? A, B, C o D. La C y la D. Solo hay una opción para marcar. La D. La D entonces. ¿Ya? La D. Los demás, ¿qué dicen? La D. La La D. Ay, Pero la regla es que para un valor de X le corresponda uno de Y. por eso. ¿Verdad? Sí. Pero la C también entonces no cumple. ¿En dónde? Y ahorita voy. En, ¿En dónde? ahí en la tercera raya, por así decirlo. ¿En cuál? ¿Aquí? Sí. ¿Por O qué? sea, con esa curvita yo creo que A un valor de X le corresponde uno de Y. La B. la D entonces. Ya verás. Ya, está perfecto, muy bien. El razonamiento que hace el Mateo es eso. Para yo poder llegar a la conclusión de que eso no es una función, a un valor de X le debe corresponder un solo valor de Y. A un valor de X le debe corresponder un valor de Y. ¿De acuerdo? Lo que no puede pasar es que a un valor de X, fíjense bien, a un valor de X, digamos que X vale 3, le correspondan dos valores de Y. Entonces aquí, si X vale 3, Y vale 5, pero cuando X vale 3, también Y vale 8. ¿Sí ven? Entonces, la forma de darte cuenta, Mateo, cuando te dan una gráfica para identificar cuándo no es una función, es que tú hagas una línea vertical. Si tú haces una línea vertical y esa línea vertical corta en dos puntos a la curva, no es función. ¿De acuerdo? Entonces, si vos analizas esta estructura que está acá y le cruzas una línea vertical en algún lado la línea vertical corta en dos puntos. Ah, no, no. Y lo mismo hacemos con una línea horizontal también, ¿no? No, no puedes hacer con línea horizontal. ¿No? Con Bueno, línea horizontal no. ¿Por qué? Porque en ningún momento te está diciendo el concepto que para un valor de y le tiene que corresponder uno de x. No. El concepto es que miren, para uno de x le debe corresponder uno de y. ¿De acuerdo? Hace un rato yo les pregunté esto y verán ahí se van a dar cuenta que la primera es función. ¿Por qué? Digamos que yo les había puesto 3, 5, 8 y 4. ¿De acuerdo? Y aquí les había puesto el 2. Muy bien. Entonces yo les hice esto. Les pregunté, ¿esto es función sí o no? ¿Esto es función sí o no? Sí. Si hiciera función, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está cumpliendo? Para un valor de X le corresponde uno de Y. Es decir, para una flecha, para un valor de salida solamente tienes una flecha. Entonces, esto que está hecho en forma de conjuntos es exactamente lo mismo que la línea que está acá arriba, por ejemplo. A un valor de X que digamos es el 3 le corresponde el 2. A otro valor que es el 5 le corresponde ¿cuál? ¿Qué le corresponde? El 2. El El 2. 2 mismo. Entonces es lo mismo, ve. Al 3 le corresponde el 2. Al 5 le corresponde el 2. Vamos más acá. Al 8 le corresponde ¿qué valor de y? El 2. El 2. Al siguiente que es el 4, voy por acá. Al 4 le corresponde ¿cuál? El 2 2. mismo. Entonces, esta que está en forma de conjunto es o no es igual a la gráfica que está acá. Eso no es igual. sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si esto es función, ¿por qué no va a ser lo de acá? Pues es obvio que sí es lo de allá. ¿De acuerdo? Sin embargo, acá, vamos hacia acá. Y hacemos igualito en forma de conjunto. Ya. 3, 4, 1, 7. Me invento. 3, 2, 3, 2, 1, 8.
4 le corresponde el 2, del 1 le corresponde el 1 y al 3 le corresponde el 3 del 8. ¿Esto es función, sí o no? No, No, no es cierto. Y si vos te fijas, esto representa la gráfica de acá. Me invento. Dice que cuando x vale 1, digamos, cuando x vale 1, y vale 1. Perfecto. Hasta ahí cumple. Cuando y vale, cuando x vale 4, y vale 2. Digamos que estoy más acá. Cuando x vale 4, y vale un poquito más. O cuando x vale 4, y vale 2, que sería más acá arriba. ¿De acuerdo? Pero cuando x vale 3, cuando x vale 3, cuando x vale 4, y vale 2 por acá. Pero cuando x vale 3, ¿qué pasa cuando x vale 3? ¿X vale cuánto? X vale 3 y x vale también cuánto? 8. Si ven, cuando x vale 3, x vale 1 o lo que sea que me haya tocado acá. Cuando x vale 3 ya. Entonces, cuando x vale 3 y también cuánto vale al mismo tiempo. Mateo. vale 8 al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, ¿eso es función o no? Jime. No, no es una No, no es función. función. Si esto no es función, lo de acá tampoco. Entonces, en una gráfica que ya no es conjuntos, ¿cómo me doy cuenta cuando no es función? Cuando tú cruzas una línea vertical, no horizontal, vertical. Si yo cruzo una línea vertical y esa línea vertical corta en dos puntos. ¿De acuerdo? Sí, entonces, si yo cruzo una línea vertical y corta en dos puntos, no es función. ¿De acuerdo? Muy bien. Preguntas que les puede tocar. Muy bien. Ya, si usted quiere poner Y, pone Y, si no pone f de x, ¿de acuerdo? ¿Cuál de estas cuatro opciones no es función? ¿Por qué todos callados? La C. Muy bien, Mateo, perfecto. La La C. C. La C no es función. ¿Por qué? Si usted introduce un valor de X, es lo mismo, ve. Un valor de X solamente le puede corresponder un valor de Y. Entonces, si yo introduzco un valor de X aquí, ¿cuántos valores de Y de salida tengo? Solo uno. Por ejemplo, si X valiera 5, Y valdría un número. Lo mismo acá. Si yo introduzco un valor de X, ¿cuántos valores de salida de Y tengo? En la B. ¿Cuántos valores de salida de Y voy a tener? Por ejemplo, si X vale 2, Uno. ¿cuánto vale Y? 4, ¿no es cierto? Si X valiera menos 2, ¿cuánto vale Y? Más 4 igual, ¿no es cierto? Muy bien. Pero ¿qué sucede en la C? F de X es igual a más menos raíz de X más 2. ¿Qué pasa si X vale 2 aquí? ¿Cuánto vale Y? Más menos raíz de 4. Y más menos raíz de 4, ¿cuánto es? Más 2y menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué no es una función? Porque si yo introduzco un valor de X, ¿cuántos valores de salida de Y he tenido? Dos Dos. salidas. 2. Entonces, exacto. Entonces, esto no es una función, guaguas. Esto no es una función.
¿Por qué? Porque si tengo dos valores de salida de y, ya no sería función. Pero Isra, yo sí he visto que las funciones tienen raíz, exactamente. Pero cuando hablamos de una función que tiene un radical, se tiene que poner o solo positivo, es decir, la función es solo positiva. Si yo introduzco un valor de x, obtengo un valor que es o solo positivo o la raíz aquí es solo negativa. ¿Cómo sé si es positivo o negativa? Tiene que decirte el signo. Pues, si no te dice nada, es positivo. Pero si te ponen un negativo acá al frente, significa que si introduzco un valor de x, obtengo un solo valor de y, que en este caso sería negativo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que quedar muy claro que sí es una función y que no es una función. ¿Por qué? Porque cuando veamos lugares geométricos del día de mañana, usted tiene que saber distinguir entre lo que es una función y lo que es un lugar geométrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Borramos. Ya, entendido lo que es una función, ¿verdad? Perfecto. ¿Y cómo se representan las funciones de diferente forma? Ya, nuevamente me voy con la tabla de valores. Si usted en una tabla de valores tiene 2 8 tiene 3 7 tiene 2 4 y tiene 5 4 y tiene 3 1, ¿esto es función, sí o no? No, No, ¿por qué? porque el 3 vale dos valores al mismo tiempo y eso no se... Exactamente, el 3 tiene dos valores distintos al mismo tiempo. Un valor de X no puede tener dos valores de Y. Y lo mismo pasa con el 2, por ejemplo. El 2 no puede valer 8 y puede valer 4 al mismo tiempo. A un valor de X le corresponde solo un valor de Y. Y ahí decimos que es función. ¿Esto es una función, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque todos los valores de x tienen un solo valor de y. Perfecto. ¿Y también por qué? Porque si yo cruzo una línea, ¿qué? Lo que enseñé hace un ratito. ¿Cómo identifico si es una función en una Si gráfica? cruza una línea vertical en cualquiera de las líneas, no se repite o no se intercruza con otra. No se corta en dos puntos. ¿De acuerdo? Si yo cruzo una línea vertical en cualquier lado de la función y la función no se corta en dos puntos, o la gráfica no se corta en dos puntos, sí es función. Esos son los secretos para poder entender. Miren, son cosas que les van a tomar o les van a tocar. Y yo les estoy dando los trucos de cómo identificar. Entonces, esos trucos de cómo identificar, usted los tiene que apuntar. El examen de ingreso luego es complejo. Si no, todo el mundo sacará 1000. ¿De acuerdo? Entonces, a ese examen yo me tengo que ir súper bien preparado. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cuántas funciones puedo yo tener? Miren, el requisito es que si yo ingreso un valor de X, obtenga de salida un solo valor de Y. Pero ¿cuántas relaciones matemáticas puedo tener? Por ejemplo, si yo tengo 3 a la X por el logaritmo de X más X elevado a la X por la raíz de grado X de X todo sobre X y esto de aquí más el valor absoluto de X. ¿Esto es una función, sí o no? Sí, ¿Por qué, Jimé? Sí es, tienes razón, sí es. yo creo que es porque, o sea, si yo tengo un valor de x y reemplazo en todas las x que me da el problema, yo voy a tener un solo valor de y. Exacto, lo único que tienes que hacer es resolver las operaciones, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si la X valiera 3? Entonces, todo esto Perdón, voy a poner otro número. ¿Qué pasaría si las X valieran 2? Entonces, todas las X se transforman en un 2. Entonces, lo mismo que yo tuviera 3 al cuadrado por el logaritmo de 2 más 2 elevado al cuadrado por raíz cuadrada de 2 más todo esto dividido para 2
más el valor absoluto de 2. Esto se puede resolver con la calculadora. Cagado de risa se puede resolver con la calculadora. ¿Me entienden? Entonces, si yo introduzco un valor de X, voy a obtener un solo valor de salida de Y, porque esto te va a dar un solo resultado. Por lo tanto, la conclusión es, ¿esto es función, sí o no? Sí, Sí, es una función. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Jime, ¿cuántas funciones, si es que yo me pongo a estar resolviendo, a estar poniendo operaciones como loco, cuántas funciones podrías tener? Mira mi mano. infinitas. Infinitas funciones. Perfecto. ¿Por qué? Porque si a mí me da la gana, yo puedo poner acá por seno de X. Y eso significa que ya no es función porque metí seno de X. No. Entonces tú puedes tener una cantidad de funciones infinitas, ¿de acuerdo? Pero, escúcheme bien, el momento que comenzamos a estudiar las funciones, comenzamos a estudiar unas funciones base, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar unas funciones base. ¿Y cuáles son las funciones base? Partimos con la relación matemática más básica que existe, que sería un polinomio de primer grado. Recuerde que los polinomios, ¿cómo se escriben? Ax a la n más bx a la n menos uno más cx a la n menos 2 más dx a la n menos 3. Esta es la forma de escribir un polinomio de cualquier orden. ¿De acuerdo? Quiero que usted se acuerde en matemáticas cómo se estructura un polinomio. Un polinomio tiene un coeficiente, tiene una variable y tiene un grado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero escribir un polinomio de forma general, no voy a escribir aquí el 3, ¿no es cierto? Pongo la letra n. ¿Por qué pongo la letra n? Porque eso significa que va a ser cualquier número entero. Entonces, el siguiente término, ¿se acuerdan cuando les enseñaron en, en álgebra a ordenar los términos de forma descendiente? Si el primer término es elevado al cubo, el siguiente término es elevado a la cuánto en los Al polinomios. cuadrado, Y el siguiente elevado a la cuánto. a la 1. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Hasta llegar a la cero. Y esa es la forma de ordenar. Entonces, si yo pongo ax a la n más bx a la n menos uno más cx a la n menos 2 más dx a la menos 3 y así sucesivamente hasta el infinito, Yosu, esto de aquí es un polinomio cualquiera, sí o no. ¿Representa un polinomio cualquiera, sí o no? Sí, Muy bien. Si el máximo exponente fuera uno, ¿cuántos términos vas a tener? Dos, ¿no es cierto? Porque voy a tener ax a la uno más bx uno menos uno x a la cero. Pero x a la cero, ¿cuánto es, Jos? uno. Uno, ¿no es cierto? Entonces, el polinomio más básico elevado a la uno que vas a tener va a ser ax más b. Por lo tanto, la función más básica que vas a tener va a ser y igual a ax más b. ¿Sí o no? Sí. ¿No es cierto? Muy bien. Y este se conoce con el nombre de función lineal. Esta es la famosa función lineal. La función lineal es y igual a ax más b. Es la función lineal. Vamos a poner al revés para ir haciendo un cuadrito bonito. Función lineal. ¿Cuál es la estructura general de la función lineal? Ax más b. ¿Por qué? Porque el máximo exponente que tiene x va a ser 1. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la gráfica? ¿Cuál es la gráfica de una función lineal? La gráfica de Una una línea recta. función, muy bien, perfecto, Jiménez, es una línea recta. Esta es la gráfica de una función lineal, x y y. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el segundo polinomio después del polinomio de primer grado que voy a tener? La función cuadrática y Exactamente. Es decir, en vez de elevar a la uno ax a la n más bx a la n menos uno más cx a la n menos 2 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si el valor de n es cuadrado? ¿Cómo me quedaría el polinomio? Ax cuadrado más el siguiente término que sería bx, b, porque 2 menos uno es uno más el último término sería ¿cuál? cx a la cero, que sería solo c. Exacto, muy bien, Josu, perfecto. Eso significa que estás enganchado. Excelente. Entonces, mi función cuadrática, es decir, mi siguiente nivel de relación matemática que voy a tener es y igual a ax cuadrado más bx más c. Y esta se conoce con el nombre de función cuadrática. ¿Cómo es la gráfica de una función cuadrática? La Una gráfica de... parábola. Muy bien, la gráfica de la función cuadrática es una parábola. Excelente. Pregunto, ¿esta de aquí podrá ser la gráfica de la función cuadrática?
No, Isra. No. Pero sí es una parábola. Pero no puede ser porque se chocan los puntos. Porque si yo cruzo una línea vertical, se corta en dos puntos, ¿no es cierto? Entonces no es esta la gráfica. ¿Cómo sería la gráfica? Una parábola, pero obviamente una parábola que abre solo hacia dónde. Arriba o Arriba. abajo. Exacto. Entonces la función cuadrática no tiene que confundirse con la parábola. Después vamos a ver la diferencia entre parábola y función cuadrática. Si bien coinciden los dibujos, es decir, coinciden la forma de las líneas, pero no, los estudios son distintos. Porque cuando vos estudias las parábolas, hay las parábolas que abren para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda. ¿De acuerdo? Pero en una función no puedo abrir a la derecha o a la izquierda, porque ya no cumpliría lo que es una función. Entonces, eso es lo que yo intento con ustedes discriminar para que no se confunda. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si subo otro nivel? ¿Qué voy a tener? La cúbica. La cúbica, perfecto. ¿Cómo sería la cúbica? Ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d, etcétera, etcétera. Y si subo otro nivel, ¿cómo será? A la Cuarto. Radical. y si subo otro a la quinta. Es decir, ¿cómo será una función polinómica? Las funciones polinómicas son de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo un polinomio de grado cúbico en una función, esa función va a tener dos curvas. Una curva, si ven, una curva hacia arriba y otra curva hacia abajo. Y de ahí los extremos de los extremos de la función se extienden para arriba o para abajo. ¿Cómo será una función cuadrática? Si para una función cúbica tengo tres curvas, para una función cuadrática tengo una curva, para una función a la cuarta, ¿cuántas curvas tendré? Tres. Muy bien, repito, fíjese bien, la función es cuadrática. ¿Cuántas curvas tiene la función cuadrática? Una curva. La función es cúbica. ¿Cuántas curvas tiene la función cúbica? Dos. Si yo tengo una función a la cuarta potencia, ¿cuántas curvas tendrá la función a la cuarta potencia? Tres curvas. Tres curvas. Entonces, Tres curvas. exacto, cómo será más o menos su gráfica? Una curva, si ven, una curva, hago la curva, luego viene acá dos curvas y luego viene tres curvas. Si ven, una, dos, tres curvas y de ahí sus extremos se van hacia allá. ¿Cómo será una gráfica de una función polinómica que está elevado a la 7? Con seis curvas. Seis curvas. Perfecto. Una, dos, si ven, es una para arriba, dos con la de abajo, tres con la de arriba, cuatro con la de abajo, cinco con la de arriba, seis con la de abajo y se extiende así. ¿De acuerdo? Entonces, las funciones polinómicas, literalmente lo que van haciendo en su mayoría, porque no todas, porque después no voy a hacer que asome otra, otro tipo de gráfica elevado al cubo y usted diga, no, pues Elisa me ha enseñado huevadas. No, literalmente no se aplican para todas, pero sí para su mayoría. Entonces, si yo veo una gráfica como esta de aquí, voy a sospechar que es una función que cúbica. ¿Me entienden? Si yo veo una gráfica como esta, cuento las curvas, uno, 2, 3, 4, 5, 6 curvas, entonces una función a la séptima. Recuerde que el número de curvas que tiene una función polinómica es n menos 1, porque si está elevado a la 7, ¿cuántas curvas voy a tener? 6. Si está elevado a la 4, ¿cuántas curvas voy a tener? Tres. No, pues ¿por qué 2? Tres. 3, perfecto. Si está elevado al cuadrado, ¿cuántas curvas voy a tener? Uno. Una. Una. Si está elevado a la 1, ¿cuántas curvas voy a tener? Ninguna. Ninguna, por eso. Ninguno. Exacto, por eso la función lineal no es una curva, pues es una línea recta. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que usted puede darse cuenta es que en las funciones impares, por ejemplo, si es cúbica o es a la séptima, los extremos de la función se extienden por valores opuestos. Es decir, si el valor de n es un valor impar, yo tengo seis curvas, pero los extremos de las curvas, la una va para arriba y la otra va para abajo. Pero ¿qué pasa si el valor de n es un valor par? ¿Qué pasa con los extremos de la curva? ¿Hacia dónde se extiende? Hacia el mismo sen, ¿Se entiende? al mismo sentido. Repito, si el valor de n en una función polinómica es impar, los extremos de la curva van en sentidos opuestos. Pero si el valor de n es un valor par,
¿Qué pasa con los sentidos de la curva en un valor par, en una función polinómica par? Los sentidos de los extremos van en la misma dirección. Dirección. Exactamente. Por eso la cuadrática, los extremos de la curva van en la misma dirección, ambos van para arriba. Listo. Entonces, para que usted conozca más o menos cómo son las funciones base. Listo. Si en las funciones yo puedo tener infinitas funciones, es decir, puedo relacionar matemáticas infinitas, si yo puedo relacionar matemáticas infinitas, ya, voy a poner aquí función polinómica. Ya, en la función polinómica tengo ax a la n más bx a la n menos 1 más cx a la n menos 2 y así sucesivamente. Y en este caso voy a tener funciones de esta forma, donde eh, en este caso el valor de las curvas va a ser n menos 1 y si n es par, ya voy a tener extremos en el mismo sentido, extremos en el mismo sentido, ya, y si n es impar, extremos en sentidos opuestos. Así voy a poner en sentidos opuestos. En sentidos opuestos. Repito, en la función polinómica vas a tener algo como esto, pero el número de curvas, por ejemplo, va a ser n menos 1, es decir, si es a la quinta, el número de curvas son 4, contando las de arriba y las de abajo, obviamente. Y si el valor de n es un valor par, yo me doy cuenta que los extremos de la curva van en la misma dirección, para arriba y para arriba. O para abajo, para abajo. Y si el valor de n es impar, los sentidos de los extremos van en lados opuestos. Muy bien. Vamos con la otra relación matemática. ¿Qué otra relación matemática puedo tener? Quiero que se imagine las operaciones básicas. Ahorita ya estamos con sumas, restas, multiplicaciones. ¿Qué nos falta? Porque aquí no veo ninguna que. La División. radical. División. Perfecto. Entonces, la división, cuando yo tengo una función en la cual la variable está en el denominador, es decir, está dividiendo, esta se conoce con el nombre de funciones racionales. La palabra racionales usted la escuchó cuando vimos aritmética básica. En aritmética básica, la palabra racional hace referencia a fracción, porque los números racionales son aquellos que se pueden transformar en fracción. Funciones racionales. Es función racional cuando tienes la variable en el denominador. Ojo, no vaya a confundir que, por ejemplo, si yo coloco x más 3 dividido en 2, esto sea una función racional. ¿Esto es una función racional, sí o no? No. No, porque la variable no está en el denominador. Esto es una función lineal. Porque si yo, ¿cómo es la palabra? Si yo hago de distribuir el denominador, si yo distribuyo el denominador, me queda x sobre 2, perdón, x sobre 2 más 3 sobre 2. Y a la final te queda una función lineal porque ax nos b. Perdón, ya la tableta se puso loca. Dice, ya vamos a dormir, ya vamos a dormir. Ya mismo, ya mismo. Tenemos que estudiar. Ya. Vamos con la siguiente operación matemática. Tenemos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿Qué me toca? Vamos, las operaciones básicas. No me diga que no sabe las operaciones básicas. Exponentes. Muy bien. En este caso tenemos potencias, ¿no es cierto? Por lo tanto, en las potencias tenemos dos opciones. ¿Ya? Tenemos dos opciones. Que la variable esté en una raíz. Perdón, que esté, sí, en una raíz. ¿De acuerdo? Cuando tenemos potencias. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una raíz, en este caso, cuando tenemos una raíz, esta se llama función irracional. ¿Por qué se llama función irracional y no se llama función raíz?
Porque los números irracionales provienen de las raíces de números, de las raíces de números. ¿De acuerdo? Y los números racionales son fracciones. Entonces se llama función irracional. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es me olvidé de las gráficas. ¿Cómo es la gráfica de la función racional? La función racional tiene algo que se llama asíntotas. ¿Qué es una asíntota? En este caso. Por ejemplo, una asíntota es una línea, esta línea que está azul, este es el eje X y este es el eje Y, ya, es una línea, esta de aquí también, esta acá es otra asíntota. Son líneas por donde la función no puede cruzar. Quiero que si usted se imagine que la función está caminando así, ña, 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 soy una función, y se topa con una cerca. Y esta función tiene que rodear a la cerca para cruzar al otro lado, pero ni saben, la cerca se extiende hasta el infinito. Entonces, como la cerca va hasta el infinito, tristemente la función nunca va a poder cruzar. Entonces, las gráficas de las funciones racionales, cuando ya estudiemos solo funciones racionales, va a ser de esta forma. Así. Se va por acá también, así. No puede cruzar esa cerca. ¿De acuerdo? Que me preguntaron si es como una pared. Perfecto. Vamos con la función irracional. Ya terminamos, chicos. Terminamos en 5 minutos. Pero es importante que usted se sepa las gráficas, porque mañana a primera hora que tengamos clases a las 3 de la tarde, ya yo le voy a tomar las gráficas de las funciones. Va a ser su deber para el día de mañana. Vamos con la función irracional. Miren, ¿qué es lo contrario a elevar al cuadrado? ¿Qué es lo contrario a elevar al cuadrado? Por ejemplo, si algo está elevando al cuadrado aquí, pasa al otro lado como qué. ¿Qué es lo Como contrario? Exacto. ¿Qué es lo contrario de elevar al cuadrado? La raíz. raíz. Perfecto, muy bien. Por lo tanto, la raíz, al ser lo contrario de elevar al cuadrado, ¿cómo es la gráfica de la función? ¿Cómo es la gráfica de la función cuadrática? La gráfica de la función cuadrática es de esta forma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la gráfica de la raíz, como la raíz es lo contrario de elevar al cuadrado, la gráfica de la raíz tiene que ser lo contrario a la gráfica de la gráfica de la raíz tiene que ser lo contrario a la gráfica de la cuadrática. Entonces, si la función cuadrática es así, la función racional va a ser así. Escúcheme bien, la función cuadrática es así. Es una U hacia arriba o hacia abajo. La función racional es así. ¿De acuerdo? Josu, corrígeme. Y rapero, Se cruza igual los puntos en Y. exactamente, pero no puede tener aquí dos porque si cruza una línea vertical ya no fuera función. Entonces, como la raíz no puede tener doble respuesta, o bien positiva o bien negativa, se borra una de las alitas. Ya tienes la función irracional. ¿Cómo era la función irracional para los que se perdieron? Miren, es lo mismo que la parábola, pero voy a dibujar al revés. Voy a dibujar así y voy a borrar una de las alitas porque no puede tener dos valores. ¿Y cómo sabemos cuál borramos? Depende de la raíz. Ya, cuando es positivo es hacia arriba, eso ya vamos a ver después, pero cuando es positivo es esta. Cuando es negativo, ¿cuál será? Hacia abajo. La de acá abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pero lo que a mí me interesa es que te grafes la forma, ¿sí? Luego nos vamos a dar cuenta, miren, cuando ustedes estudien conmigo un poquito sobre las funciones, ¿qué función es esta? Una función irracional. Exacto, sigue siendo la misma gráfica, solo que está dibujada en otro cuadrante, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué función es esta? Irracional. La irracional, solo que parte de otro punto. Entonces, lo que yo me tengo que grabar es la forma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué función es esta? Una función cuadrática. Es la función cuadrática, solo que está dibujada en otro lado, ¿de acuerdo? ¿Qué función es esta? Una línea. Una Lineal. lineal, exactamente. Entonces, Genial. ya, entonces lo que usted se tiene que grabar es la forma del dibujito, porque la función irracional siempre tendrá la misma forma, solo que cuando ya veamos un poquito más compleja,
esa forma no necesariamente va a empezar en el eje X. Digamos, se puede ir para acá, ¿sí ven? Pero la final sigue siendo la misma alita. ¿Se dieron cuenta que es la misma alita? Hacia acá. Entonces va a ser la función irracional. ¿De acuerdo? Entonces eso me tengo que grabar. Eso es mi deber para el día de mañana, porque el día de mañana vamos a ver, analizar las funciones, dominio, rango, algunas cosas como esas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con la siguiente función. Y ahora sí vamos con la que dijo la Jime. Súper bien, Jime. Vos también has estudiado bastante. Te felicito. Estás súper enganchado. ¿Ya? Muchos de ustedes han estudiado bastante. Yo estoy muy contento con su desarrollo de aprendizaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con la función exponencial. Es decir, cuando tenemos a la incógnita, bueno, no es incógnita en este caso, cuando tenemos a la variable, cuando a la variable la tenemos en el exponente. Entonces la función exponencial va a ser y igual a por b elevado a la x, porque aquí yo puedo tener un coeficiente y voy a tener una base elevado a un exponente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si quieren le quitamos el a, pero nunca se olvide que vamos a tener un número que tal vez multiplique. Entonces vamos a poner y igual a una base elevado a un exponente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el comportamiento o la gráfica que va a tener una función exponencial? Es muy fácil porque depende de los resultados de los números. Quiero que entienda que la gráfica depende de los números, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si los valores de x son negativos? Sean cuales sean, sea cual sea la base, no me importa cuál sea la base, no me importa cuál sea la base. ¿Qué pasa si los valores de x son negativos? Digamos que la base sea 2 y yo esté elevando a la menos 2. ¿Qué pasa con el resultado de y? Si el valor del exponente es un valor negativo, recuerde que eso se va hacia el denominador. Y si el valor es negativo, ¿sí ve? Si el valor es negativo, el momento que yo aplico propiedades de la potencia, el exponente negativo se hace positivo, pero enviando ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va la base? Al denominador, se invierte, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si el exponente negativo se hace más grande, ¿qué pasa con el denominador? Más Es más grande, más... pequeño. No, no, el denominador. El denominador Aumenta. se hace más grande. Si el exponente negativo se hace más grande, es decir, menos 5, menos 8, menos 10, entonces yo voy a tener, por ejemplo, y igual a 1/2 a la 10. ¿Qué pasa solo con esta sección de aquí que es el denominador? Si el exponente negativo se va haciendo más grande, ¿qué pasa con el denominador? ¿Se hace más grande o más pequeño? Más grande. Más grande, ¿no es cierto? Pero si el denominador se hace más grande, ¿qué pasa con la respuesta de la división? ¿Se hace qué? Más Más pequeño. pequeño. Más Más pequeño. pequeño. Entonces, si usted se da cuenta la gráfica, entre más grande sea el valor de x negativo, el valor de y es más p. Más pequeño. Muy bien, Jime, perfecto. Por lo tanto, fíjese cómo va a ser la gráfica. Mientras más se aproxime a los valores de x negativos, mientras más vaya a la izquierda, la gráfica se va haciendo el valor de y más pequeño. Eso quiere decir que entre más se aproxime a los valores positivos, ¿qué va pasando con el valor de y? Va bajando más. No, si vamos a la derecha ahora, Aumentando. va aumentando. Exactamente. Por ejemplo, si tengo y elevado 2 al cubo, ¿qué pasa si los valores de x van haciéndose más hacia la derecha? Es decir, hacia los valores positivos. ¿Qué va pasando con el valor de y? ¿Va haciéndose más grande o más Va pequeño? aumentando. Va Va aumentando. aumentando. Muy bien. A la izquierda entonces y va disminuyendo. A la derecha, los valores de y, ¿qué van haciendo? Aumentando. Muy bien. Por lo tanto, fíjese cómo es la gráfica. Los valores empiezan de valores pequeños y conforme me voy yendo al lado derecho van incrementando. El momento que llegan a x que vale 0, no me importa la base. ¿Cuánto valdrá y? 1. 1. 1, ¿no es Uno. cierto? Entonces aquí la gráfica va a costar en 1 y de ahí la gráfica se va a hacer de esta forma. Entonces, fíjese cómo es una función exponencial. Si ven, empezamos con valores pequeños, pequeños, pequeños y conforme se va acercando hacia los valores positivos va subiendo, 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 subiendo hasta llegar donde x vale 0
y después a los valores positivos se va creciendo de esta forma. Y esta es la famosa función exponencial. Es decir, es como si estuviera despegando un avión. Yo siempre sé decir, la función exponencial es como si un avioncito estuviera despegando. ¿De acuerdo? Así es la función exponencial. No se olvide, la función exponencial es como si un avioncito estuviera despegando. ¿De acuerdo? Muy bien, estoy muy contento de ustedes, chicos. Tengo gente que está la bala. Muy bien. Y esos son obviamente los frutos de haber entrado pronto también, porque la mayoría de los que están en la bala son los que han entrado prontito. ¿Sí? Ya. Em, si tengo función exponencial, ¿qué es lo contrario a sacar un exponente? Una función logarítmica. Exactamente. Entre el logaritmo es lo contrario a extraer un exponente. Ya mismo acabo. Tengo la función logarítmica. Muy bien. ¿Cómo será la función logarítmica? Y igual al logaritmo de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Si lo contrario, guaguas, si lo contrario a el exponente es el logaritmo, la función logarítmica es lo mismo que la función exponencial, pero de forma contraria. Entonces voy a dibujar una función exponencial. Esto es una función exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, si a esta función exponencial yo le hago lo opuesto, es decir, me voy para abajo y también me voy para el otro lado que sería la derecha, yo ya tengo la gráfica de la función logarítmica. Esta es la gráfica de la función logarítmica. La gráfica de la función logarítmica es así. Es lo contrario a la función exponencial. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una función logarítmica tiene este dibujo. Ya mismo acabo, ya me falta poco. Algunos ya se están yendo, no se vayan. Sí, así es el sacrificio de la U. La función logarítmica sería así. Si ven, es parecida a la que está acá, pero hacia abajo. ¿De acuerdo? Así. Muy bien. ¿Qué otra relación matemática tengo? Tengo dos relaciones matemáticas más que me faltan. Trigonométrica. Muy bien. La función trigonométrica seno de x, de hecho, tendrá en cuenta eso. Ya hemos de analizar la función seno. ¿Ya? Mire, fíjese. La función trigonométrica seno tiene esta forma como una onda, pero a diferencia de esto de aquí, que es la exponencial, los extremos, por ejemplo, si x está elevado al cubo, tiene dos curvas y los extremos van de arriba hacia abajo al infinito. Sin embargo, la función seno es una onda, pero esta onda va para el infinito para acá y va para el infinito para acá. ¿De acuerdo? Es decir, no, estas no tienen extremos, nunca va a pasar esto. ¿Ya? En la función seno, las ondas van para la derecha o para la izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con la siguiente y la última. Esta es la función trigonométrica. Ya terminamos con la última. Función trigonométrica. Y vamos con la última, ya mismo descansa. Vamos con la función valor absoluto. ¿De acuerdo? ¿Cómo será la gráfica de la función valor absoluto? La gráfica de la función valor absoluto, pero usted analice y más allá de grabarse, A es una B, pero también analice por qué es una B. ¿De acuerdo? La gráfica valor absoluto es de esta forma. ¿De acuerdo? Pero tiene lógica. ¿Por qué? Porque un valor absoluto de un número, y eso acordarse porque ya vamos a ver inecuaciones con valor absoluto y lo demás, el valor absoluto de un número es siempre su valor positivo. Por lo tanto, si x le doy valores positivos, los valores de y son ¿qué? ¿Positivos o negativos? Positivos. Positivos. Es decir, doy un valor de Positivo. x, el valor de y será un valor positivo. ¿Y qué pasa si a x le doy valores negativos? ¿Qué pasa con el valor de y? También son valores que... Es positivo igual. Exactamente. Por ejemplo, si yo digo y es igual al valor absoluto de menos 2, si x vale menos 2, ¿cuánto vale y? Y vale Dos. 2, Dos. porque el valor absoluto de menos 2 es 2.
Por lo tanto, por eso se convierte en una forma de B, porque si doy valores positivos a X, los valores de Y son positivos. Y si doy valores negativos de X, los valores de Y también son positivos. Por eso esta es la forma de la función valor absoluto. ¿De acuerdo? Muy bien. Todas estas son las funciones base. Usted se tiene que grabar los dibujos de estas funciones. Perdón, mis mascotas también están con hambre. Ya, les decía, usted tiene que grabarse para el día de mañana estas funciones que están aquí. Entonces, grábese. El día de mañana continuamos ya con todas las demás funciones. Listo, chicuelos, no se olviden de estudiar mañana 3 de la tarde. Ricardo. Oiga, profe, ¿la función irracional se puede confundir con la función logarítmica, viendo solo la función del dibujo? Em, no, porque la función irracional tiene, si tiene dos asíntotas, va a tener dos dibujos, uno aquí y otro acá. ¿De acuerdo? Si es que la función irracional tuviera una sola asíntota, por ejemplo, tuviera así, y tuviéramos una sola asíntota por acá, entonces la función va a venir de esta forma. Se va a ir así y se va a ir así. Entonces no van a ser los mismos dibujos. Y el día de mañana vamos a analizar, pero no. La función, perdón, es que ya me duelen los ojos. Vuelvo a repetir antes de que se vaya. La función racional, si tiene una sola asíntota, la función va a seguir así. Digamos que se corta aquí y continúa por acá. Entonces va a saltar. Sin embargo, la función logarítmica no es así. Ni siquiera tiene asíntotas la función del logaritmo. Ya vamos a ver las asíntotas sí de la función logarítmica. Cuando analicemos una por una, vas a ver las distinciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, profe, gracias. Ya, nos vemos el día de mañana, chicos. Chao, chao. Los profe. Hasta luego. Ya, profe, gracias, hasta mañana. ¿Qué haces? Hasta mañana con todos. Javier, cuídese, buenas noches.